Olá, bendiciones para todos. Hoy hablaremos del Salmo 1. Es un salmo muy interesante porque sabemos y conocido como el Salmo 1, pero no fue el primer salmo a ser escrito. Es lo que hablaremos hoy. Y hay lecciones que podemos aprender de ese maravilloso salmo, que es la puerta de entrada, digamos así, al pensamiento de los salmistas. Hace ya tanto tiempo, pero todavía concernente a lo que vivimos hoy. Dos lecciones en la vida, aprendamos del Salmo 1. El Salmo número 1 es uno de los salmos más conocidos. Es una verdadera joya de los salmos entre el pueblo de Dios a través de los siglos. Así es considerado una joya. Fue colocado ahí justo al principio, como ya les comenté, no porque fue el primer salmo. Entonces, ¿por qué? Decimos que el Salmo 1. ¿Y por qué está en el orden de los salmos como el número 1? Sabemos que el salmo más antiguo es el Salmo 90. Contiene una oración de Moisés y remonta aproximadamente al año 1400 a.C. El Salmo 90 es fue el primer salmo a ser escrito. Y el último, probablemente, es el Salmo 137, que fue escrito, dice el Salmo, junto a las orillas de los ríos de Babilonia. Salmo 137, versículo 1. Durante el cautiverio babilónico, aproximadamente en el año 586, 538 a.C. Algunos incluso quieren sugerir que debido a su final de ese salmo, pudo haber sido escrito en el año 400 a.C. Entonces, ¿por qué está el Salmo 1 como Salmo 1 si el primer salmo fue el Salmo 90? Bueno, estamos aprendiendo y vamos a aprender en esta ocasión sobre el Salmo 1. Hay lecciones preciosas en él. Para responder a eso de por qué el Salmo 1 está como primero, siendo que no fue el primero, para responder a eso, tenemos que dar un paso atrás y comprender primero el propósito del libro de los Salmos a la luz de todos los demás libros del Antiguo Testamento. Toda esa colección de salmos Nefilim introduce la tercera división del canon hebreo, una división que el Nuevo Testamento identifica como los salmos junto a la ley de Moisés y a los profetas en Lucas 24 y 44. El propósito de esa tercera división del canon hebreo es instruir al pueblo de Dios a cómo vivir bajo el pacto con Jehová. A eso se refiere, es una instrucción, es un libro de instrucciones. Es una instrucción perfecta porque instruye al pueblo de Dios a cómo experimentar la vida abundante en todas las circunstancias, ya sea en las profundidades de la desesperación o en las alturas de la alegría. El contraste, ¿verdad? La instrucción está integrada tanto a nivel individual como en lo colectivo. Su mensaje puede resumirse en 3 palabras: nuestro Dios reina. Durante todo el libro de Salmos hay la siguiente instrucción: nuestro Dios reina, a pesar de las circunstancias. El libro de los Salmos ha sido intencionalmente distribuido y ordenado para transmitir esa instrucción fundamental, mientras el pueblo de Dios busca experimentar la vida abundante para la que fueron creados y redimidos tiempo después. Todo señala eso. Es, hermano, hermana, amigo y amiga, en esencia, un manual de instrucciones, una guía llena de principios divinos para el pueblo de Dios, por el Dios del pueblo. Salmo 1. Salmo 1 es un salmo práctico. Está ahí porque prepara el terreno para la lectura de todos los demás salmos. Está al mando de toda la colección, introduciendo la manera en que el pueblo de Dios puede crear y crecer al experimentar la vida abundante proporcionada por el Dios de los salmos. Algún escritor dijo que es una magnífica puerta de entrada a esta extraordinaria colección de cánticos que son los salmos. Pero también nos confronta con lo que se necesita para encontrar la felicidad
y la plenitud en la vida. Es un salmo difícil, es un salmo que nos confronta con dos realidades. Hoy estamos con Dios, hoy estamos sin Él, y las consecuencias de uno y otro lado. El Salmo 1 es la puerta estrecha que nos dirige al resto del manual de instrucciones del Creador. Así de importante es, por eso está como Salmo 1. Retrata tres claros conjuntos de contrastes que deben ser examinados antes de proceder a la lectura de todo el libro de los Salmos. Por eso está al inicio. Nos instruye, escuche eso, nos instruye a determinar si estamos con el justo o con el impío, porque eso afectará el modo en que el mensaje del libro, ¿cuál es el mensaje del libro? Nuestro Dios reina, nos afecta. La manera en que entiendes el Salmo 1 va a afectar cómo ves al Señor, cómo vives tu vida con Él o sin Él. Ok, después de hablar todo eso, vamos al Salmo. Salmo 1, versículo 1 y versículo 2 nada más. La palabra dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, el Salmo 1 inicia introduciendo al justo como bienaventurado. Aquí empieza la cosa, bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? Bienaventurado es lo opuesto a la perdición. El mismo salmista nos enseña el contraste al colocar esas dos palabras en los extremos opuestos del Salmo 1. La primera palabra es bienaventurado y la última es perecerá, o sea, perdición. Es el contraste entre cómo empieza y cómo termina el Salmo. Pero el hecho de que bienaventurado sea lo opuesto a perecerá o perdición, solo nos ayuda si tenemos un entendimiento adecuado y claro de lo que perdición o perecer significa en ese contexto. ¿Ok? Ponga mucha atención, por favor. En primer lugar, hermano, hermana, amigo y amiga, no es el impío que será destruido ahí, según el Salmo 1, sino más bien, dice la palabra, el camino del impío perecerá. El camino del impío lleva a alguien a la perdición. Eso es lo que Cristo destruye cuando el impío se convierte a Cristo. Cristo se encarga de enderezar su camino y destruir el camino antiguo. Aquí no habla de destrucción del impío. Por supuesto que la persona que no tiene a Cristo camina a la perdición y camina a una destrucción eterna. Eso es cierto. Pero también, por otro lado, tenemos que entender que Dios es misericordioso y siempre da oportunidad de que ese impío se convierta a Él y cambie su rumbo y cambie su camino. Aquí no habla que el impío será destruido. Dios en su misericordia transforma a las personas de la misma manera que la ambición del impío es destruida en el Salmo 112, así también lo es su camino en el Salmo 1. Otra vez, sí, claro, camino de perdición es andar sin Cristo. El impío que rechaza la invitación de cambiar su rumbo en Cristo Jesús, claro que será destruido al final de cuentas. Pero aquí el Salmo 1 habla de misericordia. El Salmo 1 empieza con la palabra bienaventurado y termina con perecerá, o sea, perdición, destrucción. Pero habla también que cuando alguien se entrega a Cristo, Cristo se encarga de destruir el camino del impío que lo lleva a la impiedad, a la destrucción y marca un nuevo rumbo a su vida. ¿Por qué no habla aquí que el impío será destruido? Bueno, porque Dios es misericordioso y nos da oportunidades de regresar a la vida santa con Él. Acordemos algo, por favor. Tenemos un Dios de primera, sí, pero es un Dios de segundas oportunidades y nos ha dado a ti y a mí una segunda oportunidad. Entonces, en primer lugar, que quede claro, y vamos a la palabra, a la ley y al testimonio, ¿verdad? Aquí no habla que el impío será destruido, habla que el camino del impío será destruido cuando el impío se convierte a Cristo. Y en segundo lugar, es interesante observar que en el Salmo 1, el impío es como el tamo. Mira, el tamo es el polvo de la paja.
la partícula minúscula que para nada sirve. Está en Salmo 1, versículo 4. La pregunta es, ¿para qué sirve la paja? Pues para nada. Para nada. Es algo ligero, es algo inútil, es algo que pasa. Es parte del cultivo, pero una parte que es desechada por el agricultor. Por isso a expressão fogo de paja, porque queimava essa paja e se consumia em questão de segundos. Por lo tanto, segundo o contexto, porque aqui todo é contexto, porque já sabe o que sempre hablo em Graça e Paz, não? Um texto sem contexto é pretexto para muitas tonterias que se habla e se predica. Por lo tanto, segundo o contexto del Salmo 1, la perdición o el perecerá al final del Salmo, en el versículo 6, significa quedarse en nada. Quedarse en nada. Bueno, puesto que la perdición significa quedarse en nada y es lo opuesto a bienaventurado, las palabras están en extremos de ese salmo, entonces el término bienaventurado significa algo como tenerlo todo o no tener nada. Mire, ¿te das cuenta de los contrastes? En Cristo somos bienaventurados y tenemos todo. Sin Él pereceremos como la paja, como el tamo, y no tendremos nada. El contraste es asombroso. La métrica en que fue escrito ese salmo es una cosa maravillosa. Ser bienaventurado es gozar de bienestar en todas las áreas de la vida. Es por eso que muchas veces nos referimos a la palabra bienaventurado como extremadamente feliz. Extremadamente feliz. La principal causa de este profundo sentido de gozo y satisfacción, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, la satisfacción del justo, es la ley del Señor. Dice Salmo 1, versículo 2. La ley del Señor. El justo, el que está con Dios, el que está con Cristo, el justo entiende el hecho de lo que forma su pensamiento, forma su vida. Significa eso. Así como piensas, actúas. Y como actúas, demuestra lo que eres. Pero todo empieza en tu pensamiento, todo empieza en su corazón. Así que el bienaventurado se satura de la instrucción del Señor, no dando lugar a nada más, ni a nadie más. Noten, por favor, que el versículo 2 no dice que el justo es un hacedor de la ley, más bien, él se deleita en la ley. Ele não é hacedor de seu próprio caminho, de sua própria lei. Não, ele se goza, se alegra, se deleita em la lei del Senhor, que lo antecede. El punto es que el justo no está atrapado en algún tipo de legalismo. Él de verdad encuentra placer en obedecer la ley de su Señor. Por eso es bienaventurado, por eso es extremadamente feliz, por eso lo tiene todo. Son los extremos del Salmo, acuérdate, empieza con bienaventurado, el que lo tiene todo, perecerá o será destruido su camino, significa el que no tiene absolutamente nada. Bueno, el texto va un poco más allá. El texto incluso da un paso más allá e indica que el justo medita en su ley de día y de noche. No en su propia ley, en su ley, en la ley de su Señor de día y de noche. La palabra meditar en hebreo es la misma palabra para rumiar. Por ejemplo, las vacas tienen ese procedimiento de rumiar. La verdad no sé cuántos estómagos tiene una vaca, tiene varios. Yo no soy zootécnico, yo no soy veterinario, pero yo entiendo que las vacas, como un animal rumiante, tienen varios estómagos. Entonces agarra el bocado, lo pasa en un estómago, lo procesa en el otro, lo regresa a la boca, lo mastica otra vez y va pasando hasta sacarlo de su sistema, ¿verdad? Pero ya absorbió las proteínas. Meditar significa rumiar. ¿Dónde? En la ley. Significa que agarras la palabra, agarras la Biblia y lee el pasaje una y otra vez. Significa que extraes de la palabra de Dios hasta la última proteína espiritual y vitamina divina para tu vida. Eso es meditar en la ley del Señor día y noche, es rumiar en la ley del Señor, es extraer, así como la vaca lo hace con la comida, nosotros lo hacemos con la palabra. Nos alimentamos de la palabra, meditamos en la palabra y extraemos de la palabra hasta la última proteína espiritual para nuestras vidas. Es lo que significa meditar. Indica que va más allá y dice que medita en su ley. El justo medita en su ley día y noche, todo el día,
cada día sigue regresando para escuchar la voz de Dios como guía y dirección para su vida. Confronta cada situación, cada circunstancia a la luz de la palabra. Medita en la palabra, se llena de la palabra. La pregunta es, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede alguien deleitarse en la ley del Señor de tal manera que vuelve a ella de día y de noche? Que la ley de día y de noche. Bueno, la respuesta está en el texto mismo. Hermano, hermana, amigo y amiga. Ven el versículo 2. Checa el versículo 2. El justo no separa la ley de Dios de la persona de Dios. No hay esa separación entre la ley de Dios y la persona de Dios. Él sabe quién es el dador de la ley. Él sabe quién la escribió. Quiero que regresen, quiero que vayan más bien conmigo al Éxodo 34. Te lo voy a leer. Éxodo 34, versículo 5 a versículo 7, la palabra dice así, y complementa lo que estamos hablando hoy. Éxodo 34, de versículo 5 al 7, la palabra dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, porque aquí habla de Moisés, ya saben, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Debo explicarte eso. Aquí el asunto es generacional, no personal. El contexto aquí habla de generaciones. Es curioso porque Moisés empieza a decir que es cierto, tú visitas la maldad de los hijos sobre los hijos, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hasta la cuarta generación, algo que se hizo allá te puede afectar hoy. Pero también hay una realidad. Si bien es cierto, el pecado y la maldad y la tendencia a pecar, porque es eso. Olvídate de eso de maldiciones generacionales, eso no es bíblico. Porque en Cristo todo se hace nuevo, ¿verdad? Todo se rompe, lo malo queda atrás. A cada día son nuevas sus misericordias. Entonces aquí no está hablando de eso, aquí no está hablando de maldición generacional. Aquí está hablando de una tendencia natural a actuar como actuaba tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo. Es una tendencia natural. Para esa tendencia, si es mala, Cristo la rompe, porque eres nueva criatura en Él. Pero aquí hay algo más increíble. El texto dice, si bien es cierto que puedes tener alguna tendencia pecaminosa, naturaleza humana, heredada de tu papá, abuelo, bisabuelo, eso puede ser cierto, pero también es cierto que Cristo va a bendecir de ti hacia adelante 1000 generaciones. 1000 generaciones. Es impresionante la perspectiva, porque dice, guarda misericordia a millares. Aquí no habla de personas, aquí habla de generaciones. Por eso alaba a tu Señor, alaba a tu Dios. Y por eso el Salmo 1 es tan importante. Tienes que entender lo que está entre bienaventurado y perecerá. Se llama vida, se llama decisión de estar con Cristo o lejos de Él. El justo no se cree la mentira de que hacer la voluntad de Dios es perder toda alegría y gozo en la vida. ¿Sabe por qué? El gran problema de personas a las cuales tú predicas y rechazan a Cristo es que Satanás las manipula de tal manera que la persona empieza a pensar en lo aburrida que es la vida cristiana y en lo que tiene que dejar de hacer para ser cristiano. A ver, entonces, para ser cristiano tengo que dejar de tomar, de drogarme, de prostituirme, de tener sexo desenfrenado. Entonces, no quiero gozar la vida. Y no saben que la verdadera alegría está justamente en seguir al Señor, el Dios del gozo. Las personas piensan en lo que tienen que dejar de hacer y Satanás las manipula de tal manera que rechazan a Cristo para seguir pecando. Parece locura, ¿no? Pero ese es el mundo en que vivimos. Me hace recordar, por ejemplo, el endemoniado gadareno. El cuadro se adecua exactamente a lo que vivimos hoy. Dice la palabra que Cristo cruza el mar porque dijo, tenemos que cruzar, hay alguien aquí que me necesita. Y es un muchacho con
una legión de demonios. Una legión son 6,000. Yo nunca he conocido a alguien con 6,000 demonios. No, demasiado, ¿verdad? Si con uno es suficiente, Cristo va, expulsa a los demonios de ese muchacho. Y dice la palabra que el muchacho fue a su casa, se bañó, porque vivía sucio, desnudo, como animal en 4 patas, completamente endemoniado y perdido. Y Cristo lo restaura, y el muchacho entonces va a su casa, se baña, se peina, cambia de ropa, y dice que regresa a ese lugar, pero se sienta en una piedra y está cuerdo, limpio y en todos sus sentidos. ¿Sabe algo? Lo que más me asusta en ese pasaje, y me impresiona más bien, es que porque ahí había un criadero de puercos, era ilegal criar puercos ahí, ya lo saben, y Cristo endereza la ley de 2 maneras, salva al muchacho y termina con el comercio ilegal de puercos, ahí en esa región, eran judíos. Cuando llegan los dueños de los puercos, y dice la palabra, llegan y ven al muchacho cuerdo, limpio, tranquilo y sentado, y dice la palabra, y se asustan muchísimo. ¿Sabe lo que veo ahí? Algo ilógico. Lo normal para ellos ya es anormal, y lo anormal pasa a ser normal en ese mundo. Significa, mientras el muchacho vivía endemoniado, todo estaba bien. No había problema. Nadie se asustaba. Pero cuando ven al muchacho sin demonios, sentado, cuerdo, limpio, se asustan muchísimos. Es exactamente lo que vivimos hoy. Hay personas, y yo espero que tú no seas una de ellas, hay personas que cuando el hijo o la hija está en el mundo, borracho, drogado, prostituyéndose, hay tristeza, pero ¿qué hacen en la vida? Pero cuando ese muchacho, esa muchacha aceptan a Cristo y van a la iglesia y hablan del Señor y predican la palabra y están en la iglesia todo el tiempo, la familia se asusta. ¿Dónde está la lógica en eso? El mundo está completamente loco. Lo que es anormal es normal, pero lo que es bueno pasa a ser anormal para algunas personas. A eso se refiere el Salmo 1. Empieza con bienaventurado y termina con perecerá, o sea, perdición. Y en ese tramo tienes que escoger qué es lo que quieres para tu vida. El justo no se cree en la mentira de que hacer la voluntad de Dios es perder toda alegría y satisfacción en la vida. Él continuamente decide obedecer su instrucción, la instrucción de su Señor, porque sabe que en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Y aquí, porque el justo se deleita en la ley, como dice el Salmo, porque él conoce y es conocido por el Señor de la ley, y su nombre es Jesucristo. Y termina esta reflexión con una pregunta. ¿Qué estamos escogiendo para nuestras vidas? ¿Obediencia o perdición? ¿Bienaventuranza o perdición? ¿Por qué no oramos en esa ocasión, verdad? Cierren sus ojos, por favor. Señor Jesús, gracias por la reflexión de ese día, Señor. Sí, la vida se basa en decisiones. Y una decisión tomada pasa a ser historia, Padre. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Ayúdanos, Señor, a ser como el salmista, bienaventurado, y que medita en su ley día y noche, y que absorbe cada vitamina y proteína espiritual para nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a contemplar ambos caminos y decidir por el tuyo, porque lejos de ti nada podremos hacer. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma tu decisión y sé feliz con Cristo. No hay nada fuera de Él. Nos vemos domingo en Gracia y Paz. Hay 2 cultos, ya saben, a las 11 de la mañana y 1 de la tarde. 11 de la mañana y 1 de la tarde. Domingo en Gracia y Paz. Que Dios te bendiga.